Esto es entonces el último sermón en nuestra serie en el Evangelio de Marcos. Así que yo voy a leer el último pasaje en todo el libro. Por favor, abrid vuestras Biblias a Marcos 16 y voy a estar leyendo desde el versículo 9 hasta el final, hasta el versículo 20. Voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas y eso es lo que tengo aquí, pero podéis abrir vuestras Biblias y seguir conmigo si preferís, ¿vale? Marcos 16, 9 a 20, dice: Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los 11, Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas las partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. El consenso de los teólogos de la Iglesia durante los primeros siglos después de Cristo es que Marcos escribió este evangelio basado en las predicaciones y las enseñanzas del apóstol Pablo. Eso significa que si quieres darte una idea de cómo Pedro predicó y enseñó, lee el libro de Marcos. También eso significa que lo que tenemos en este evangelio está basado en un testimonio presencial. Aquí tenemos el relato de todo lo que pasó de nada menos que el propio Pedro. Ahora, tenemos que enfrentarnos con una realidad difícil, ¿vale? ¿Estáis preparados? La verdad es que la mayoría de los estudiosos hoy en día y durante muchos años han concluido que este pasaje que acabo de leer no es original. Es decir, no creen que Marcos, el compañero de Pedro, lo escribiera. Quizás fuera añadido 100 años después de que Marcos escribió su evangelio. Ahora, ¿cómo han llegado a esa conclusión? Consideremos los siguientes puntos. Hoy en día contamos con más de 2.000 manuscritos griegos que contienen la totalidad o porciones de los 4 evangelios. 2.000. Cuando comparamos estos manuscritos antiguos, encontramos que hay 4 diferentes versiones
del final del Evangelio de Marcos. Algunos manuscritos terminan con el versículo 8. Se acaba ahí. Algunos manuscritos añaden un solo versículo después del versículo 8. Eso es lo que aparece en la Biblia de las Américas en cursiva al final, es este versículo. Algunos manuscritos tienen versículos 9 hasta 20, como lo leímos, y no tienen esta parte en cursiva. Y la cuarta versión, digamos, algunos manuscritos tienen versículos 9 hasta versículos 20, más ellos tienen una expansión, unos versículos más después del versículo 14. Así que es un poco confuso todo eso, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos entonces con las cuatro formas diferentes del final del Evangelio de Marcos? Lo bueno es que tenemos tantos manuscritos. Por ejemplo, si solo tuviéramos 4 manuscritos del libro de Marcos y cada uno tuviera un final diferente, no habría manera de saber cuál representa el final original. Pero si tenemos 2000 manuscritos, podemos ver cuántos de esos 2000 sí tienen la versión más larga y cuántos manuscritos no lo tienen. Y entonces podemos empezar a formar una conclusión basada en eso. Primero consideramos la edad de los manuscritos que tenemos. 3 manuscritos muy importantes y muy antiguos que fueron copiados en el siglo V contienen versículos 9 a versículo 12. Comparamos eso con 2 otros manuscritos también muy antiguos, también muy importantes, que fueron copiados en el siglo IV, o sea, 100 años antes, y esos 2 no tienen la versión más larga. Además, cuando comparamos los varios manuscritos, lo que encontramos es que entre los que sí tienen el final más largo, muchos de ellos también incluyen notas en los márgenes u otras indicaciones de que los manuscritos más antiguos no tenían la versión más larga o que la versión más larga no era original. Segundo, consideramos el testimonio de varios teólogos cristianos importantes de los primeros siglos de la Iglesia. Por ejemplo, los teólogos Orígenes y Clemente de Alejandría no hacen mención alguna de Marcos 16, 9 a 20, en lo que ellos han escrito acerca de la Biblia. Además, el historiador Eusebio, que vivía entre los años 260 y 340 después de Cristo, escribió que la mayoría de los manuscritos de Marcos que él conocía en su día no contenían el final más largo. Además, el que tradujo la Biblia al latín en el año 405, Jerónimo, escribió que la mayoría de los manuscritos que él había visto no contenían el final más largo. ¿Vale? Tercero, otra cosa que podemos hacer es comparar Marcos 16, 9 a 20 con el resto del Evangelio. Cuando hacemos eso, encontramos que hay diferencias muy marcadas en el estilo, el contenido y el vocabulario. ¿Vale? Ahora, cuando sumas toda la evidencia, lo más probable es que Marcos 16, 9 a 20 no sea original. Es decir, Marcos, el compañero de Pedro, no lo escribió. Y si es así, entonces eso significa que Marcos terminó su evangelio con el versículo 8. La pregunta entonces es, bueno, ¿cómo deberíamos reaccionar frente a la evidencia de que este pasaje muy probablemente no sea original de Marcos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Deberíamos empezar a dudar de la confiabilidad de la Biblia? Quizás digas, bueno, si este pasaje fue añadido luego, ¿cómo podemos saber que cualquier otro pasaje de la Biblia
tampoco no fue copiado o añadido después. ¿Cómo podemos saber que otras partes de la Biblia son fiables y que ellas no han habido cambiados y que no ha habido alteraciones y adiciones a lo largo de los siglos? La respuesta es que tenemos tantísimos manuscritos y muy antiguos. Por ejemplo, en total, del Nuevo Testamento, tenemos alrededor de 5.800 manuscritos griegos que contienen la totalidad o porciones del Nuevo Testamento. Además, tenemos miles y miles de manuscritos que son traducciones del griego, del original, a otros idiomas antiguos como el latín. Así que como tenemos tantos manuscritos, al compararlos todos, especialmente al comparar los manuscritos más antiguos, en la gran mayoría de los casos es muy obvio cuáles manuscritos representan el original y cuáles representan cambios de escribas posteriores. Así que podemos dar muchas gracias a Dios por todos esos monjes de la Iglesia Católica que pasaron siglos y siglos copiando a mano todos esos manuscritos de la Biblia que tenemos hoy en día. Gracias a Dios por ellos. Así que, si Marcos 16, 9 a 20 no es original, entonces, ¿qué hacemos con este pasaje? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que si Marcos no escribió este pasaje, hay una diferencia grande entre Marcos 1:1 hasta 16:8 por un lado y este pasaje por otro lado. Realmente importa si Marcos escribió Marcos 16, 9 a 20 o si lo escribió un escriba cualquiera 100 años después. Por un lado tenemos Marcos, ¿vale? Alguien que conocía al propio Pedro y que escribió el testimonio presencial de Pedro acerca de los acontecimientos de la vida de Jesús. Tenemos un hombre reconocido por la Iglesia desde el principio como el instrumento a través del cual el Espíritu Santo inspiró esta parte de las Escrituras, el libro de Marcos. Por otro lado, tenemos un escriba desconocido, alguien que no es reconocido como un autor inspirado ni como un instrumento del Espíritu Santo para escribir una porción de las Escrituras. Y hay una diferencia enorme entre estas dos personas. Hay una diferencia enorme en la autoridad de los dos. Ahora, en un momento voy a mostraros que si examinamos Marcos 16, 9 a 20, lo que encontramos es que este pasaje encaja muy bien con el resto del Nuevo Testamento. Es decir, aunque este pasaje no fuera inspirado por el Espíritu Santo, no es herédico, no dice cosas raras que no compaginen, por ejemplo, con el resto de la Biblia. Ahora, aún así, simplemente por ser verdadero, eso no lo convierte en lo que consideramos una porción de las Escrituras. Puede que lo que este escribió 100 años después y le añadió al Evangelio de Marcos sea verdadero, pero eso en sí no eleva sus palabras al nivel de la Biblia. Eso es un principio que mantenemos hoy en día. Muchos autores pueden escribir muchos libros que nos ayudan mucho y que contienen la verdad, pero la autoridad de ninguno de esos autores es igual a la autoridad de los escritores de los varios libros de la Biblia. Y esa distinción se aplica con el pasaje de hoy. Miremos entonces rápidamente Marcos 16, 9 a 20. Quiero mostraros esta tabla. Lo siento que es un poco pequeño. Lo envié en el grupo de WhatsApp también para que lo veáis
más grande y lo podáis considerar durante esta semana si queréis. Pero quiero mostraros esta tabla que saqué de un autor y la traduje al español. Aquí puedes comparar lo que dice Marcos 16, 9 a 20, con otros pasajes del Nuevo Testamento, que dicen exactamente lo mismo. No voy a repasar cada pasaje, pero lo que ves es que de todas las cosas que menciona Marcos 16, 9 a 20, solo hay una cosa que este pasaje menciona que no aparece en otro pasaje del Nuevo Testamento. La excepción se encuentra en el versículo 18, Allí dice que una señal que acompañarán a los seguidores de Jesús es que beberán algo mortífero, pero no les hará daño, dice. No tenemos un ejemplo de eso en el Nuevo Testamento y no tenemos otro pasaje que dice lo mismo. Eso es la única excepción. Es decir, vemos ejemplos o confirmación en otros pasajes del Nuevo Testamento de cada otra cosa que dice Marcos 16, 9 a 20. Incluso cuando habla de la señal de tomar serpientes en las manos, pero no les hará daño. Eso es exactamente lo que le pasó a Pablo en Hechos 28, 3 y 4, por ejemplo. Así que lo que podemos concluir es que aunque Marcos 16, 9 a 20 no tenga la misma autoridad que tiene el resto del Evangelio, tampoco es herético y lleno de ideas raras. Parece ser que el autor de este pasaje escribió intencionalmente de tal manera que concordara con el resto del Nuevo Testamento. Entonces, con todo eso en la mente, con el tiempo que nos queda, quiero dirigir nuestra atención ahora al final de este Evangelio, tal y como Marcos lo escribió. Marcos 16, 5 y voy a leer hasta 8. Versículo 5 dice que las mujeres que habían ido al sepulcro de Jesús vieron a un joven vestido de blanco, un ángel, y les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús, Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y con eso Marcos suelta la pluma y termina su relato de la vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Eso es el final original de este Evangelio. Ahora quizás digas, ¿qué clase de final es este? Entiendo perfectamente, porque alguien querría añadir un final alternativo. Es un poco decepcionante, ¿no? Marcos termina su relato diciendo que las mujeres se van espantadas y no le dicen nadie a causa de su temor y se acabó la historia. Marcos, ¿qué? Personalmente, después del año que hemos pasado en el Evangelio de Marcos, he llegado a concluir que Marcos es un maestro de la narrativa. Muchas veces Marcos no nos lo cuenta, sino nos lo muestra. Muchas veces no nos explica todo. Él nos obliga a conectar los puntos por nosotros mismos. Y creo que eso es lo que Marcos está haciendo aquí con su final tan enigmático. Está invitándonos a pensar. Quiero hacer 4 observaciones
acerca del significado del final original de este evangelio, ¿vale? Número 1. La conclusión original de Marcos nos muestra que solo hay un héroe en este evangelio, es decir, Jesús mismo. Recordemos que lo que tenemos en este evangelio es el testimonio presencial de Pedro, basado en sus prédicas y enseñanzas y escrito por su compañero Marcos. Cuando Pedro predicó el evangelio, ¿quién era el héroe de la historia? No era Juan el Bautista, no eran los discípulos, definitivamente no era Pedro. No eran las mujeres que sirvieron como los primeros testigos oculares del Cristo resucitado. No era María, la madre de Jesús. No era José de Arimatea, ni el centurión romano, a pesar de su testimonio acerca de la identidad de Jesús. Sino que cuando Pedro contó la historia de la vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios, había una sola persona que merecía brillar en el relato. Había una sola persona que merecía el loor y el reconocimiento. El final del Evangelio de Marcos nos muestra que, según Pedro, esa persona era Jesús. Conectado con eso, número 2, la conclusión original de Marcos nos muestra que la esperanza de las ovejas depende 100% de la gracia y misericordia del buen pastor. Mira lo que el ángel les dice a las mujeres, recordando que hace 3 días Pedro negó incluso conocer a Jesús. El ángel les dice, id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, tal como os dijo. ¿Dónde anda el pastor de las ovejas? Él va delante del rebaño. Aquí con esas palabras Jesús les asegura a sus discípulos que Él retomará su lugar como el buen pastor y otra vez irá delante de sus ovejas. Esta es la única esperanza que las ovejas tienen, la esperanza de que Jesús tendrá misericordia de ellas y las colmará con su gracia y las restaurará como sus ovejas a pesar de que ellas huyeron y lo abandonaron. Piénsalo. Parece ser que Jesús le instruye al ángel que mencione por nombre precisamente a la persona que 3 días antes juró no conocerlo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama gracia, el favor inmerecido de Dios. Yo diría que Pedro jamás superó la gracia y el perdón que Jesús le mostró. La gracia y el perdón de su maestro marcó a Pedro para el resto de su vida. Así que en la mente de Pedro, después de décadas procesando y predicando y enseñando sobre lo que él había experimentado durante esos años cortos con Jesús, Pedro predicó el Evangelio de tal manera que la única esperanza para él y para todo el mundo era la bondad infinita de su Señor Jesucristo. Su única esperanza era que su buen pastor decidiera buscarlos otra vez. Y eso es exactamente lo que el ángel promete que Jesús hará sí o sí. Tendrá a sus ovejas otra vez. Si las ovejas han sido esparcidas, Jesús las recogerá por su gracia. Por eso cantamos sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo.
perdido y Él me halló. Así funciona. Él me halló. Incluso en el momento en que yo no sabía que encontrarlo era siquiera una opción que me quedaba. Número 3. La conclusión original de Marcos nos obliga a los lectores a volver al principio del Evangelio e interpretar todo lo que hemos visto a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué digo eso? Leamos el versículo 7 otra vez. El ángel les dice a las mujeres, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, tal como os dijo. ¿Dónde empieza Jesús su ministerio en el Evangelio de Marcos? ¿Alguien se acuerda? Marcos 1:14 dice, después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Volver a Galilea es volver al principio de la historia. Si nosotros como lectores entonces volvemos a Galilea, volvemos a Marcos 1:14, volvemos al principio de este Evangelio. ¿Y qué pasará cuando los discípulos vuelvan a Galilea? Verán a Jesús. Verán a Jesús. Y si nosotros volvemos al principio de la historia y miramos otra vez, ¿qué veremos nosotros? También veremos a Jesús. Pero esta vez lo veremos como nunca antes. Ahora, a la luz de su muerte y resurrección, entendemos la identidad verdadera de Jesús más claramente que nunca. Por ejemplo, entendemos lo que de verdad significa decir que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el elegido de Dios. Nosotros como lectores hemos sabido que Jesús era el Cristo desde Marcos 1:1. Ahí dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La única pregunta para nosotros es, pues, ¿qué significa decir que Jesús es el Cristo? Además, recordamos que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo en el capítulo 8, o sea, a la mitad del Evangelio. Pero ¿qué les dice Jesús a los discípulos justo después de la confesión de Pedro? Marcos 8:30 dice, y él, Jesús, les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. ¿Por qué? Porque aunque podían identificar a Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, no tenían ni la más remota idea de lo que eso realmente significaba. ¿Qué más da si ellos o nosotros sabemos la palabra si no sabemos lo que significa la palabra? Eso era el problema de los discípulos, de la multitud, de los fariseos, de los saduceos y de los sacerdotes. Y también es nuestro problema hoy en día, puede ser. Al llamar a Jesús el Cristo, ¿significa eso que Él es el Rey ungido y elegido sobre el reino de Dios? Sí, eso sí, significa eso. La pregunta es, ¿cómo es ese Rey? ¿Cómo se ve ese Rey? ¿Se verá como nosotros pensamos que se va a ver? ¿Es arrogante, jactancioso y alguien que se exalta a sí mismo como los reyes de este mundo? Para nada. El hecho de que Jesús es el Cristo y Rey sobre el reino de Dios significa que Él reina sobre sus súbditos. ¿Cómo? Sirviéndolos hasta el punto de morir en su lugar para lograr su salvación. Y después resucita como las primicias de los que serán resucitados con Él en el día final. Eso es lo que dice Marcos 10,
45. Porque ni, Jesús mismo dice, porque ni aun el Hijo del Hombre, el Rey del reino de Dios, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es nuestro Rey. Eso es lo que significa que Jesús es el Cristo. Ahora, al volver al principio, podemos leer la historia de Jesús a la luz de lo que realmente significa cuando Jesús se identifica como el Cristo, el ungido de Dios. Además, solo ahora, a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, entendemos que este hombre es realmente Hijo divino de Dios. En el libro de Marcos, la confesión en los labios de una persona de que Jesús era el Hijo de Dios no viene hasta Jesús murió en la cruz. Marcos 15:39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Al ver a Jesús sacrificarse hasta la muerte como sustituto para su pueblo, nos damos cuenta de que este hombre, sí era hombre, pero no era meramente hombre. Verdaderamente era Hijo de Dios. Yo lo pienso así. Un hombre cualquiera, especialmente un rey o líder humano cualquiera, jamás actuaría así. ¿Cuál ejemplo en la historia tenemos de un rey o un líder literalmente dando su vida por su pueblo? Sé que lo he dicho antes, pero ¿te imaginas a Trump sacrificando su vida por los ciudadanos de Estados Unidos? ¿Te imaginas a Putin haciendo eso por los rusos? ¿Te imaginas a Sánchez o Feijóo o a Abascal dando sus vidas por los españoles? ¿Por qué no? Porque los meros seres humanos como yo no hacemos eso. Por eso en mi mente es obvio que Jesús era hombre sí, pero no era meramente hombre. El hombre que vemos colgado de la cruz es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo divino y eterno de Dios. Ahora, al volver, después de ver cómo termina el Evangelio, al volver al principio, podemos leer la historia a la luz de que este hombre Jesús es verdaderamente Hijo de Dios que descendió del Padre. Y ahora todo hace mucho más sentido que la primera vez que escuchamos la historia. Y finalmente, número 4, la conclusión original de Marcos demanda una respuesta de cada lector. ¿Por qué digo eso? Como leí, Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Alguien ha observado que Marcos 1:1 sirve como un título, no solo para el primer capítulo, digamos, sino Marcos 1:1 es como un título de todo el libro. Todo el libro es el principio de las buenas nuevas de Jesús. La muerte y la resurrección son el principio de la historia, no son el final. El hecho de que Marcos termine su evangelio con tanta incertidumbre nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿qué pasará después? ¿Encontrarán las mujeres el coraje para decirles a los discípulos lo que vieron? ¿Cómo responderán los discípulos al oír las noticias? ¿Encontrará Pedro reconciliación con su maestro? ¿Serán predicadas las buenas nuevas acerca de Jesús en todo el mundo? Y Marcos no dice nada, nos deja preguntándonos esas preguntas. Y al hacernos plantear estas preguntas acerca de los personajes en la historia, Marcos también nos invita a hacernos las mismas preguntas. ¿Qué haremos nosotros ahora a descubrir que Jesús ha muerto y resucitado y que ha prometido ir delante de su grey otra vez?
¿Cómo responderemos nosotros a estas noticias? ¿De verdad hay esperanza de nuestra reconciliación con nuestro Maestro Jesús, incluso después de todo lo que hemos hecho contra Él? ¿Cerraremos nuestras bocas con temor o abiertamente anunciaremos estas noticias a todo el mundo? Y una cosa más, a esa hora, al ver que Jesús vino para servir a los demás hasta morir por ellos, que todos tenemos que tomar una decisión en cuanto a si nosotros vamos a seguirlo o no. De verdad, ¿de verdad queremos seguir a este Jesús? Podemos decirle adiós a nuestro orgullo y presunción y soberbia. Seguir a Jesús significa caminar con Él como un siervo rumbo a la cruz. ¿Aceptarás? ¿Seguirás a este hombre que era el Hijo de Dios? ¿Hay resurrección? Sí, en el otro lado de la muerte. ¿Hay glorificación? Sí, después de la humillación. ¿Reinarás con Él para siempre? Sí, pero Él reina como el servidor de todos. ¿Vendrás? ¿Seguirás a este Jesús? Eso es la pregunta que Marcos nos invita a hacernos. Este final del Evangelio invita a cada hombre, mujer y niño de cada generación a entrar en la historia de Jesús y enfrentarse a quién es esta persona, Jesús, y a qué significa seguirlo. Por eso digo que este final demanda una respuesta de cada lector. Querida Iglesia, que el clamor de nuestros corazones sea la declaración del centurión. En verdad, este hombre era Hijo de Dios. Y por lo tanto, yo caminaré con Él hasta la muerte y después la resurrección.